Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Hoy es 21 de marzo, perdón, de abril, 21 de abril del 2021. Como es 21, me fui con la idea de la primavera. Es 21 de abril del 2021 y pues estamos listos para tener un tema de continuidad. Estamos viendo las cartas de Pedro y ya vamos en el capítulo 5. Ahí vamos ya, vamos viendo versículo por versículo. Ver versículo por versículo te da una idea muy interesante, muy amplia, muy bíblica, muy profunda, porque o sea, quien dicta el tema es la Biblia, ¿no? Nosotros predicamos de dos formas, o yo predico de dos formas. Versículo con versículo, eso lo uso los domingos típicamente. ¿Por qué? Porque me interesa mucho que la gente, o nos interesa que la gente tenga un panorama completo de la Biblia y cómo la Biblia toca un tema a través de toda la Biblia. Pero también hace tiempo estamos predicando versículo por versículo y estamos en las cartas de Pedro. Hoy vamos a ver el primera de Pedro, ya vamos al capítulo 5 y vamos a ver los primeros 5 versículos. Tenga su Biblia ahí lista, por favor. Ayúdenos a estar listo ahí con cuaderno, Biblia, no sé, y a compartir el tema. ¿Sale? Compártalo en este momento. Yo le animo a que lo haga. Es una manera muy sencilla de evangelizar. Comparte esta transmisión con todos tus amigos, con todo el público, con quien guste. Aproveche, hágalo. Mire, es importante como, es muy impresionante como varias personas nos han dicho, es que a mí me llegó la publicidad, me llegó el tema y me ayudó mucho. Ayer nada menos me encontré una persona, saludé a una pareja de pastores y ella me dice, el pastor David Cano del Arca. Pues yo no la conocía. Me dice, es que yo lo sigo, me llegó una vez la transmisión y desde entonces yo sigo las transmisiones. Esposa de un pastor, Janet se llama. Entonces es una bendición saber que podemos contribuir un poquito, ¿verdad? Para otras personas. Así es que compartan, ¿sale? Muy bien, vamos entonces a comenzar. Vamos a hacer una oración para iniciar de una buena vez. ¿Le parece? Señor, en esta hermosa tarde, fresca, Señor, y con bastante viento, pues te damos gracias porque podemos dar continuidad a esta carta de Pedro que tanto nos ha enseñado, Señor. No recordamos todos los temas ahorita que hemos visto en detalle, pero sí sabemos que cada semana se siembra una semilla en nosotros. Cada semana recordamos algo, cada semana hemos aprendido algo y cada semana se ha reforzado algo en la práctica, Señor. Por favor, ayúdanos a que este día no sea la excepción. Te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar y voy a empezar en el versículo número 1. Estoy en Primera de Pedro, o estamos en Primera de Pedro 5, verso 1 en adelante, ¿ok? Me voy a ir a buen ritmo, así es que no se distraigan, síganme, ¿ok? Muy bien. A los ancianos que están entre ustedes, estoy leyendo el verso 1. Yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Qué interesante. Aquí este es uno de mis temas favoritos. No, creo que no dije el tema de hoy. Es liderazgo y ejemplo. ¿Sí? Vamos a hablar de liderazgo. Es uno de mis temas favoritos porque liderazgo siempre es una palabra ligada al ejemplo. Actualmente en nuestro mundo hay muchos líderes, pero la mayoría no son ejemplo. Entonces, bíblicamente no es liderazgo. Un liderazgo que no es ejemplo no es liderazgo. Bueno, aquí le habla a los ancianos. Sí, bueno, tenemos en la iglesia un anciano que es Raúl Pérez y no por su edad, que de hecho pues, no es anciano. Pero aquí se refiere a toda persona que está que está a cargo de una persona. Si es que puede ser alguien que que no es líder en la iglesia típicamente, pero está en la iglesia y trae una o dos personas. Y usted les está hablando, les está ayudando. Esto aplica perfectamente para usted. Si usted le está hablando a una o dos personas y les está ayudando en su vida espiritual, usted está ejerciendo una especie de liderazgo también para esas personas. La realidad es que todos somos llamados a ser líderes. Aquí habla de cómo debe ser el cuidado. Es para todas las personas que están al frente de un ministerio, que son parte de la iglesia, porque todos somos llamados a ser líderes. Entonces, en específico, vamos a ver en detalle qué significa liderazgo, qué significa esto, porque dice en el verso 1, vuelvo a leerlo, dice, a los ancianos que están entre ustedes,
O sea, hay varias personas en la iglesia que ejercen un liderazgo. Dice, y yo que soy anciano como ellos, dice, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. O sea, aquí va a dar unas instrucciones para hablarnos cuál es el panorama de lo que es liderazgo, qué hace un líder, ¿sí? ¿Qué es lo que se espera de un líder o de una líder? Cuando hablo líder me refiero a hombres y mujeres, ¿sale? Es como decir seres humanos, pues, o el ser humano, o el hombre. Cuando dices el hombre, te refieres a la raza humana, no se puede usar eso. Entonces, la palabra anciano simplemente habla de la madurez, en realidad. Habla de la madurez, de la sabiduría que una persona debe de tener. Eso es. Liderazgo, en realidad, habla de la madurez que una persona tiene al hablar, de la manera en cómo se dirige a los demás. Así es que podemos ver personas ancianas o mayores de edad o personas líderes que no necesariamente están refiriéndose a los demás de una forma amable. Pueden no tener madurez y ser líderes, sí, sí se puede. Es algo que sucede mucho. ¿Sí? Si algo hemos visto en la iglesia, dice que lo que no tuviste de niño lo quieres tener, quieres que tus hijos lo tengan de grande. Así es que nosotros crecimos en una iglesia donde nosotros mismos éramos líderes, pero nadie de los líderes que estábamos allí éramos ejemplo. Esa es la realidad. Ni una sola persona éramos ejemplo en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida con nuestros hijos, en nuestra vida personal. No éramos líderes. Se nos asignaba liderazgo o se asignaba un liderazgo porque sabías hablar, porque sabías Biblia, porque conocías un versículo, sabías predicar, etcétera. Inclusive puedes graduarte de un instituto bíblico, un seminario y no ser líder. Entonces, líder es una persona que es madura. Líder es una persona que es sabia. Sabia no quiere decir con conocimiento y saber hablar. Eso no es sabiduría. Mucha gente se confunde. Aquí ha habido muchas personas que tienen mucho conocimiento, mucha inteligencia, pero no son sabias. O sea, conocen la Biblia, saben hablar en público, tienen muchas destrezas interpersonales o destrezas para tocar un instrumento, para hablar en público, para lo que sea, pero no tienen sabiduría. Una carrera universitaria no te da sabiduría necesariamente. Te da inteligencia, te da habilidades, te da destrezas, pero no te da sabiduría. La madurez y la sabiduría solamente las da Dios a través de tú meterte con Dios, a través de ser enseñable. ¿Sí me explico? Pues una persona puede tener conocimiento bíblico y saber más que otra, pero tal vez esta persona, la que tiene mucho conocimiento y sabe muchas destrezas, no sabe trabajar debajo de una autoridad. Y esta otra persona sabe trabajar bajo una autoridad. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Esta persona va a madurar más que esta, porque esta persona tiene una característica, es enseñable. Cuando eres enseñable, te haces sabio. Por eso aquí animamos mucho a las personas a que tomen notas, que se acostumbren a tomar notas, que se acostumbren a poner atención. Cuando yo predico, yo animo a que nadie se mueva de su lugar, que estén atentos, así. ¿Por qué? Porque eso te hace enseñable. No crea que es por un capricho mío, no, es porque te hagas enseñable. ¿Sí? Una persona, ¿cómo diríamos? Calificada para un liderazgo es una persona que tiene madurez, que es una persona calificada para ser líder, pero tiene madurez y sabiduría. La sabiduría y la madurez no tienen que ver mucho con la edad. O sea, hay personas jóvenes muy sabias y hay personas ya muy mayores que no son sabias. De hecho, hay personas que son mayores, pueden tener carrera, pueden estar, no sé, 60, 70 años, 80 años, y tal vez no son maduros porque hay necedad en su corazón, no son enseñables, no hay madurez, no tienen sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Tal vez ni saben pedir perdón ya a esa edad. Hay gente que ya, ahora sí que como nos decían nuestros papás, tan grandote y haciendo esas cosas. A veces hay gente que ya está todos llenos de canas, o ya sin cabello, ya muy viejitos, ya grandes pues. Y todavía es hora de que no saben ser humildes, no saben pedir perdón, no saben así. Entonces, la edad no tiene que ver con la sabiduría. Yo he conocido personas de 16 años, de 17, de 20 años, son jóvenes muy maduros que son enseñables, son corregibles, reconocen cuando se equivocan, tratan de ser maduros, tratan de aplicar la Biblia, saben escuchar, saben trabajar debajo de autoridad.
y he conocido a personas que tienen muchas habilidades, mucha preparación y no hacen nada de lo otro. Entonces, Dios busca personas maduras y sabias. ¿Sí? Si usted no tiene madurez ni sabiduría, empiece a trabajar en ello. ¿Sí? Pablo y Bernabé acostumbraban, por ejemplo, designar líderes así, o ancianos. En Hechos 14, me parece que por ahí en el verso 20, dice más o menos algo así. Habla de, el 23 creo, habla de cómo ellos asignaban ancianos o líderes. ¿Sí? También estaban desarrollando el oficio de pastor y era esencialmente un anciano. Literalmente anciano se refiere a un pastor, ¿sí? Solo que también se refiere a principios de liderazgo. Por eso yo lo estoy abriendo mucho más el abanico. Me estoy explicando. Toda persona que está al frente de un ministerio, toda persona que sirve en la iglesia, toda persona que ya tiene tiempo en la iglesia, que le está hablando a otra persona que ha tenido nombramientos o que pertenece a un grupo que ya se graduó de los cursos o que es miembro de la iglesia recién, está llamado a ser líder, a ser una persona madura y con sabiduría. Así es que esto es para todos, ¿ok? Ah, eh, Típicamente se nombraban personas o líderes y lo hacían porque se necesita liderazgo. La necesidad más importante en la iglesia es tener un líder. Escuche bien esto. Todo comienza o todo termina por cómo es el líder. ¿Me estoy explicando? Mucha gente dice, voy a decir algo que puede ser delicado, pero sígame con cuidado. Muchas personas dicen, no, es que es Dios el que bendice a través de la iglesia. Es Dios, es la bendición de Dios. Sí, es Dios, pero entonces, ¿por qué no bendice a todas las iglesias igual? No, es que es Dios, sí, el que bendice a mi papá y a mi mamá, o a mi mamá o a mi papá, no sé. Sí, es Dios el que quiere bendecir a todos los papás, pero porque hay papás que son buenos papás y hay papás que son malos. ¿Cuál es la diferencia? Dios decide ayudar a unos y a otros no. No, es que es Dios el que bendice en la iglesia. Solamente es Dios. No, nada más ayuda. No. Es un trabajo entre Dios y el liderazgo. Entre Dios y el pastor. El pastor puede bloquear. Escuche bien. El pastor puede bloquear. Y de hecho sucede. Puede entorpecer el trabajo de Dios. ¿Que Dios no es poderoso para quitar a ese pastor? Sí, sí lo puede hacer. Pero Dios dio libertad al ser humano para que se decidiera qué es lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque a futuro cada quien va a dar cuentas del llamado que tiene. Sí, o sea, omitimos eso. No sabemos que en un futuro Dios le va a pedir cuentas a cada persona de lo que haya hecho en la tierra. Así es que, hablando de liderazgo, todo comienza o todo termina por el liderazgo. ¿Sí me estoy explicando? Eh, Dios puede bendecir a una iglesia, pero lo va a hacer si el pastor se preocupa porque la iglesia sea bendecida. Si el líder no es alguien que se ocupa y se preocupa y trabaja y se esfuerza, pues va a hacer las cosas a medias. Por ejemplo, sígame con cuidado. Alguien puede venir conmigo y me platica un problema. Fíjese que me está pasando esto, esto y esto. Y yo sé que tiene un problema muy grande y de fondo necesita ayuda. Yo puedo decirle algo así como, no, mira, pues haz esto, haz aquí, haz allá y ya, con eso. Y oro por la persona y ya. Y es todo lo que hago. O puedo hablar más tiempo con la persona, puedo explicarle cuál es su problema, puedo decirle, inscríbase en los cursos que hacemos típicamente. O sea, desarrollamos cursos y los fuimos puliendo a través del tiempo. Los hemos ido trabajando, desarrollamos cursos aquí durante todo un año, se desarrollan unos cursos que damos, ahorita no los tenemos todavía, no los hemos retomado por la pandemia. Pero, ¿por qué molestarnos en dar esos cursos? Bueno, es que no es molestia, es una bendición enseñar a la gente. Pero yo podría decir, no, miren, el miércoles tenemos un servicio normal, una predicación y con eso terminamos. No, es que los cursos son los que le van a formar el corazón a usted. Pero yo me he fijado que no en todas las iglesias ofrecen esos cursos. ¿Por qué? A mí me interesa que usted sea formado en su corazón. ¿Sí? Si algo nos propusimos, Perla y yo, es personas que fueran formadas en el corazón. Personas que fueran transformadas. Entonces, para eso necesitas diferentes herramientas y todo eso. Así es que todo comienza o todo termina por el líder. La Biblia define al líder como alguien que tiene capacidades dadas por Dios
pero que trabajó en esas capacidades. O sea, Dios te puede llamar para hacer algo en tu familia como líder, por ejemplo, pero si usted no trabaja en eso, si usted no pule eso y no es fiel en eso, pues no va a ayudar mucho. Si yo platico con dos jóvenes y no les ayudo realmente a llegar al fondo del problema, esos jóvenes van a avanzar un ratito, pero se van a volver a caer. ¿Por qué? Porque no llegué al fondo del problema. Entonces se necesita ahorita jóvenes, adultos, hombres, mujeres, que quieran vivir un liderazgo real, un liderazgo bíblico. Entonces, liderazgos son, Dios da la capacidad, pero también da la responsabilidad. O sea, son personas que van a trabajar en eso para influir sobre un grupo de personas para que cumplan los propósitos de Dios. Eso es liderazgo. Son las capacidades que Dios da y las responsabilidades para influir sobre un grupo de personas para que esas personas vivan de acuerdo a los propósitos de Dios. Hablamos este domingo pasado de los propósitos de Dios. Liderazgo es influencia. Liderazgo no es un nombramiento. Hay personas que yo he nombrado líderes desde que empezó la iglesia. Los hemos nombrado y hay personas que no han hecho el trabajo. Hay personas que viene una actividad y no tienen lista esa actividad. Lo han dejado de lado. Hay personas que en el área donde ellos están sirviendo en la iglesia tienen todo revuelto, todo tirado. Y tengo que decirle, hagan esto. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que ellos son los responsables. Bueno, sí se han dado cuenta, pero lo omiten. No saben que lo hacen para Dios, piensan que lo hacen para el pastor. ¿Sí me explico? Entonces, liderazgo es influencia, pero es responsabilidad también. Liderazgo es hacer lo que Dios te puso a hacer, lo que usted está haciendo en la iglesia, para Dios, no para el ser humano. Me estoy explicando, así es que lo haces con diligencia. ¿Cómo hemos descansado nosotros con personas que les pides que hagan algo y sabes que lo van a hacer bien, a fondo, y que das instrucciones y siguen adelante todas esas instrucciones? Qué maravilla trabajar así, pero qué complicado cuando le delegas a alguien, mira, puedes atender a esa persona, trae una necesidad, y esa persona va y platica con, con aquella persona que es un vecino o un joven o no sé. Y digo, ¿sí hablaste? Sí, oré por él. ¿Y qué más? No, pues hablamos más o menos de esto, de los problemas, y pues ya oré por él. Digo, ¿y te has vuelto a ver con él? No, eso fue hace un mes y medio. ¿Y luego qué pasó? O sea, liderazgo es dones que Dios te da. Sí, usted cuando recibió a Jesucristo recibió dones, recibió llamados. Todos somos llamados a ser líderes. ¿Sabe cuándo recibió su llamado? Cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Es que todos son llamados a ser líderes. Ir y hacer discípulos es un llamamiento increíble al liderazgo. Un líder no es el que falta de repente. Un líder no es aquel que, no sé, está ocupado en otras cosas. Puede ser líder, pero no estás disponible. Un líder es alguien que esté disponible. Mencionaba hace algunos meses que pueden ofrecerte un trabajo muy bueno, pero uno de los requisitos, los cubres todos, pero hay uno que dice disponibilidad inmediata. ¿Okay? Mucha gente tiene la capacidad, reúne los requisitos, pero no están disponibles. Algo les está ocupando el tiempo. Pues, liderazgo es influencia y la prueba de ejercer el liderazgo es alguien que está siguiendo a otra persona. ¿Sí me explico? Por eso aquí animamos mucho a que tomen los cursos, sigan viniendo. Hay un grupo que se llama En Sus Manos en la iglesia. Son personas que ya graduaron de los cursos y regularmente van allí avanzando. Pero me he fijado que en esta pandemia, dentro de este grupo de En Sus Manos, no todas las personas están siguiendo. O sea, sí, tienen un seguimiento, me refiero, no siempre se conectan, no siempre están allí. Tal vez es tiempo de decirles, bueno, ¿saben qué? Si están batallando para conectarse o continuar o seguir, descansen un ratito de este grupo, porque este grupo es un grupo para personas que están allí, adelante en el liderazgo, funcionando, trabajando, sirviendo. ¿Me estoy explicando? Entonces, no necesariamente es un nombramiento, por eso digo, no, es una actitud, es un estilo de vida. El liderazgo no es algo que se pide o que se da, se genera solo porque te inspira esa persona. Yo he nombrado a personas y me he fijado que con el tiempo esas personas tienen el nombramiento, pero ya no ejercen ese liderazgo. Ya no están sirviendo, no. Se les olvidó que son ejemplos, se les olvidó que tienen que ir un paso adelante. ¿Me estoy explicando? El fundamento del liderazgo es el carácter.
la credibilidad. No es el carisma, ¿eh? No es el liderazgo, no tiene que ver con carisma, tiene que ver con dos cosas fundamentales: carácter y credibilidad. Cuando una persona es líder y no, por ejemplo, cuando hay oración, pues no ves que se conecte esa persona. Cuando hay reuniones, ves que de repente no va o llega tarde. Cuando esa persona ya pasa tiempo, de repente comienza a faltar, es impuntual, se ve que está desconectada la persona de lo que está haciendo la iglesia. Esa persona dejó de ser líder hace mucho tiempo. Puede conservar un nombramiento, pero dejó de ser líder o está distraída en otra cosa. Pero Dios quiere usar tu personalidad tal como Él te creó. O sea, liderazgo no tiene que ver con una personalidad. Usa a Dios cualquier personalidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo era colérico, ¿sí? O hacedor. Sí, aquí le llamamos hacedor a colérico. Pedro era sanguíneo, o sea, influenciador. Acá le llamamos influenciador. Moisés era melancólico o pensador, muy analista. Abraham era flemático, o sea, era una persona muy social. Cada uno era único y tenían diferentes rasgos de carácter, pero todos llevaron estilos diferentes de liderazgo, pero tenían una cosa en común: carácter y credibilidad. O sea, la gente creía en ellos, la gente no se decepcionaba de ellos, la gente los veía siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí. Hay diferentes ministerios y diferentes personas que cumplen ciertas funciones en la iglesia, que de pronto ves que la persona se desconecta, no está. Un buen líder tiene un mensaje también. Un buen líder siempre puede dar una palabra de ánimo a los demás. No es alguien despistado, ¿eh? O sea, un buen líder anima a los demás a que busquen a Dios. Un buen líder anima a los demás a que oren. Por ejemplo, a veces se empieza una reunión en la iglesia de algo, se reúne un grupo, no sé, y hay dos o tres líderes y a veces no se ora, a veces o se hace una oración muy sencilla y al final de la reunión hubo más pláticas de otro tipo que en realidad algo espiritual. Esa reunión careció de liderazgo. No se conectaron con Dios. Son personas que no, de pronto están tan saturadas que se les olvida eh, conectarse con Dios y el carácter empieza a menguar y la credibilidad se empieza a perder. Así es que un buen líder tiene un mensaje, tiene una palabra de Dios constante, tiene un estilo de vida digno de imitar. Esta persona tú la ves ahí. ¿Quiere buscar un líder en esta iglesia? Son personas que siempre están ahí en las reuniones. Ahí están, siempre, siempre, ahí están. Esos son líderes. Sí, por lo menos es el primer requisito, ¿no? Son personas que su fe es digna de ser recordada. Mire, vamos al verso 2. Cuiden como pastores, aquí empieza a dar la indicación. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con el afán de servir como Dios quiere. O sea, puede haber liderazgo, puede haber personas que se dedican a cuidar. Aquí está hablando a nivel pastoral, obviamente, pero son principios que aplican perfectamente a todas las personas. Un pastor espiritual hace su trabajo de diferentes formas, ¿sí? O sea, hacer discípulos tiene que ver, o ser líder en la iglesia, tener un liderazgo. Repito, cuando digo tener un liderazgo no me refiero a un nombramiento necesariamente. Todos somos llamados a eso. Hacer discípulos es liderazgo. Tu primer trabajo, el primer trabajo de todos es alimentar a las ovejas. Jesús le enfatizó esto muy claro al apóstol Pedro allá en Juan 21, pero bien, bien, bien marcado. ¿Por qué? Porque si algo se necesita ahorita es personas que alimenten a otras personas. Cuando vienen visitantes, yo no puedo atender a todas las personas. Lo más fácil es decir, pastor, mire, le traigo a mi vecina para que hable con ella. ¿Y por qué no habla usted con ella también? Prepárese para que hable con ella. Pastor, aquí tengo a mi vecino que necesita el plan de salvación, ahí se lo paso. Porque no se prepara para dar el plan de salvación. Dios no llamó al pastor a hacer todo eso. El pastor es alguien que equipa para que usted lo haga. Así que todos somos llamados a ser líderes. Entonces, liderazgo tiene que ver con alimentar espiritualmente a las personas. Por eso yo le doy herramientas en general, como un devocional, una predicación, talleres, etcétera. Una predicación muy práctica. ¿Para qué? Para que usted haga su trabajo. Entonces, alguien que se desconecta y que empieza a alejarse es una persona que no ha entendido el llamamiento tan grande de parte de Dios. Hay gente que me ha dicho, ay, pastor, le voy a quedar mal, o le quedé mal otra vez, pastor, perdón. No está quedando mal conmigo.
está quedando mal con Dios. La herramienta más importante para un líder, ¿sabe cuál es? El corazón. ¿Sí? Es un corazón como el de Jesús. Otra vez. La herramienta más importante para todo cristiano, ¿sabe cuál es? Un corazón como el de Jesús. Es carácter. Esto es lo más importante que usted necesita. Yo pienso que si a Jesús le encargaríamos que hiciera algún evento, algún trabajo, algo en la iglesia, él no quedaría mal. Él sería muy fiel. Cuidaría las fechas. ¿Por qué? Porque él daría toda la prioridad. Entonces, cuando alguien queda mal es porque no le dio la prioridad. Cada vez que alguien queda mal en la iglesia, quiebra todo el engranaje. Cada vez que alguien no se esfuerza en hacer algo en la iglesia o se distrae, ¿sí? Por ejemplo, Cabina tiene que estar bien atento hoy más que nunca, porque cualquier distracción va a afectar la transmisión, va a afectar aquí el servicio, va a afectar todo. Es un ministerio muy importante. Pero así como Cabina, todos los ministerios son clave. Cuando descuidamos lo que estamos haciendo, no podemos llevar un liderazgo adecuado. Entonces comienza con un corazón sensible a Dios, un corazón como el de Jesús. ¿Quieres ser líder? Bueno, Dios te llamó a ser líder. ¿Por dónde empiezo? Aprenda a tener un corazón como el de Jesús. Es lo primero que tenemos que hacer. Debemos de cuidar de la iglesia. Se me ha hecho fascinante cómo han venido personas cuando salen de enlace y siempre hay un grupito que se queda al final. Y salen y le sacan plática un ratito a los jóvenes, se hacen bolitas de plática con una distancia correcta, se hacen pláticas muy padres y veo que la gente se queda. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo. No es llego acá, ahí nos vemos, me voy. Esa persona, ¿a qué vino a la iglesia? Nomás vino a recibir y se fue. Quédese por lo menos a saludar a alguien así con el codo de lejos, platique poquito con alguien, atienda a las personas nuevas. ¿Me estoy explicando? Esto es liderazgo también. El trabajo de un pastor, hablando en este punto de un pastor, es un cuidador. Mi trabajo es cuidarle a usted. Su trabajo es dejarse cuidar. Yo no puedo cuidarle como pastor si usted no se deja cuidar. Hay personas que se han ido de la iglesia porque no nos dejan cuidarles. A uno les dice, mira, haz esto, la Biblia dice esto, haz aquí, y luego me informas. No, pues es que no, ya no le dije nada y ya de repente se fue a otra iglesia o dejó de ir, o no sé. Se requiere dos cosas. Que quiera ser cuidado también. La palabra de liderazgo proviene de la cultura griega y se refiere a alguien que está velando por esa otra persona. No es solamente un gerente o un supervisor, no. Nosotros no somos una iglesia gerencial. Iglesia gerencial es cuando se trata de que la iglesia funcione como una gerencia. Hay personas que no han entendido eso y dicen, necesito hacer esto y le pido a fulano, y arme un grupito, pastor, y estamos trabajando en ello. No, tiene que ver primero con cuidar. ¿A quién vas a invitar? Tienes que invitar a la persona que esté dispuesto a aprender a tener un corazón como el de Jesús. Cuando la iglesia empieza a nombrar, a armar equipos de trabajo, ya sea para misiones o para lo que sea, pero no cuida el corazón de la persona, que la persona quiera tener el corazón de Jesús, y que la persona esté siendo enseñable, que la persona esté buscando, no porque sea buena gente, me estoy explicando, no por compadrazgo, por amistad, voy a escoger a fulano y fulano y fulano. No, esto es iglesia gerencial. ¿Sí me explico? ¿Recuerda cuando nombraron a los 7 jóvenes que iban a servir en las mesas? En el libro de Hechos, capítulo 6. Buscaron personas llenas del Espíritu de Dios, apropiadas para el ministerio. O sea, no se escogió así nada más. Últimamente ha entrado el liderazgo secular a las iglesias y a veces vas a una iglesia, la visitas y el mismo día ya te están ofreciendo servir sin saber quién eres, cómo vives, qué haces. Eso no es iglesia. Eso no es liderazgo. Así es que cuando alguien viene y me dice, pastor, ya llegué hace una semana yo aquí, ¿qué puedo hacer? Mire, podemos hacer esto y esto. No, mira, pasa por este proceso. Y ahí vamos a ir viendo. Híjole, pastor, es que no, en esta iglesia me iban a poner a trabajar. Luego le digo, no, adelante. Adelante. Si en otra iglesia te quieren poner a servir al segundo semana que fuiste, adelante. Pero yo soy alguien que entendió que mi trabajo es cuidar de tu corazón para que se parezca al de Jesús. Me he fijado que a veces cuando se pone una persona sin que esté con ese enfoque de aprender el carácter de Jesús, la santidad, el amor, todo eso,
y se le pone a servir, la persona dice, pues ya me pusieron a servir, ya no necesito nada más. Entonces, no se equivoque, cuando hay personas que de repente se van de la iglesia o dejan de asistir, lo que sea, es porque no han entendido la importancia de cómo estoy viviendo. ¿Me explico? No quiere decir que una persona que sirve aquí en la iglesia ya es perfecta, claro que no, pero es enseñable. No batallas mucho tiempo para explicarle cuál fue el problema o dónde se equivocó. La diferencia entre alguien que todavía no ha entendido eso, puede durar 2 horas hablándole y explicándole dónde fue el problema y no lo va a entender. Esa es la gran diferencia. Así es que no buscamos, porque Dios no busca personas que nunca se equivoquen, sino personas que reconozcan y escuchen y sigan adelante. Eso es lo que se busca nada más. ¿Cómo diré? Un líder no deja para después las cosas. Un líder ve la urgencia y atiende el asunto. No deja las cosas así nada más por encima. Si va a hablar con alguien, hable hasta el fondo del problema, reúnase en la siguiente semana, dele seguimiento, eso es fidelidad. Si usted detecta un problema con alguien, no sé, algún malentendido, hay personas que me han dicho, fíjese que tal persona, pastor, pensó mal de usted o pensó mal de la iglesia por esto, así, así, porque no entendió que lo hicimos con este propósito. ¿Y no le explicaste tú? No, y se me hace que no va a querer hablar con usted, se fue triste. Digo, ¿y no le aclaraste las cosas? No, pues nomás lo escuché. Entonces, ¿para qué Dios te llamó? Entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, se necesita que trabajemos juntos para lograr una iglesia sana para Jesús. ¿Sí me explico? No espere, no se retrase, no lo postergue. Haz lo que usted necesite hacer en ese momento. El amor no es algo que sientes, el amor es algo que haces. Me frustro mucho cuando alguien me dice, pastor, gracias, nunca había entendido esto. Le digo, pero ya hablaste con 2 personas de la iglesia, ¿no te explicaron esto? No me dijeron, no, pues échale ganas, lloraron por mí. Ay, qué frustración. Entonces, ¿para qué pasamos tanto tiempo entrenando a la gente? Porque no todas las personas han entendido lo que es liderazgo. Disculpe si estoy mostrando mi actitud de frustración, pero es que esto es algo que se debe de hablar a fondo. Necesito explicarlo para que haya un cambio en la vida de la iglesia y de su vida y de su familia. Para aprovechar el momento tienes que estar dispuesto a correr riesgos. Para que Dios te use, sí tienes que usar de tu tiempo, claro. Tienes que dar el extra. Debes de moverte en contra de tus temores. A menudo mucha gente no se quiere involucrar más en personas que están pasando por etapas difíciles porque les va a quitar tiempo. No, es más importante ahorita irme a mi casa y estar ahí. No, o sea, también necesitas atender a esa persona porque eso es liderazgo. Programas tu vida para otro momento, tu reunión, no sé. No estoy diciendo que dejes su familia, no, pero creo que es al revés. A veces hay personas que no están dispuestas a sacrificar un ratito de su familia por ayudar a alguien más. Quieren estar siempre con su familia bien a gusto, sin ningún problema. No, ¿dónde está entonces el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio? Organice su vida. Es que necesitaba tiempo con mi familia. Sí, pero córtele tiempo a otras cosas. Mejor deje de ver tele otro día, cancele otro evento de, no sé, la carne asada con alguien. Y dele prioridad primero tu familia, sí, pero luego las cosas de Dios. Es que no me queda tiempo. Mire, el lunes fui a tal parte, el martes fui a las misiones, el jueves, no sé, fui con mis hijos a no sé qué parte, y luego el sábado también tuve un compromiso social, el viernes también. No me quedó tiempo, pastor. Pues quite compromisos para que meta más tiempo con Dios. ¿Me estoy explicando? Más tiempo para servir a Dios. Tienes que disponerte a ser interrumpido. Líder significa saber ser interrumpido en tu rutina. Para ser un siervo debes de moverte por encima de tus temores. A menudo no queremos involucrarnos, como decía ahorita. A veces no hay tiempo para involucrarte, pero tienes que hacer tiempo. La misericordia se mueve cuando amas a quien no has amado todavía. Entonces, amar no es un sentimiento, es hacer tiempo para esa persona, saber escuchar a esa persona. Tal vez nunca pensó usted en esto, pero Dios ha permitido ciertas luchas en su vida o en mi vida para poder ser más sensibles y ayudar a otras personas. Recuerde esto. Sí, versículo 3. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Esta palabra es increíble. Ejemplos, subrayen. Vimos en el versículo 2, cuiden. Una palabra clave, cuidar, saber cuidar.
Todos somos llamados a cuidar. ¿Sí me explico? Ayúdenos a cuidar. Cuidar es estar pendiente, llamando. No se frustre, alguien me comentó esta semana, es que le llamo y estoy pendiente, pero no me contestan ni las llamadas, no quiere nada. Ah, ok, eso es otra cosa. Pero usted está haciendo su parte. ¿Sí me explico? No se frustre porque, mire, viera cuánta gente no quiere que yo le ayude. No ha querido nada con Dios, ni ayuda mía, ni nada. Está bien, hay gente que no quiere, pero trabaje con los que sí quieren. No se frustre, no es culpa suya. Pero haga nada más su parte y esté listo ahí. Pero busque a alguien en la iglesia a quien ayudar. El general Rommel del ejército nazi, uno de los mejores generales del lado equivocado, ¿verdad? Pero uno de los mejores que hubo del ejército nazi, le decía a sus soldados, cuando no tengan una orden, busquen algo que matar. Así les decía, busquen algo que matar. Bueno, yo pudiera decir en lugar de Rommel, general Cano, no sé, yo le diría, cuando no tenga una orden, un ministerio, busque a alguien a quien ministrar. Busque a alguien por quien orar, busque a alguien a quien visitar, o una llamada, una videollamada por la pandemia. Busque a alguien a quien saludar. ¿Sí me explico? O sea, haga algo. Usted es líder, busque. Es interesante ver cómo la congregación con el tiempo va tomando la personalidad de su pastor, lo bueno y lo malo. Por eso liderazgo tiene que ver con eso. Dice, sean ejemplo. Sí, o sea, ¿por qué Pedro? ¿Por qué la Biblia dice que seamos ejemplo? Porque con el tiempo sí se va aprendiendo algo del ejemplo del pastor. Tú ves un pastor, conocí un pastor muy enojón. Parecía que estabas en un bufete de abogados o de ingenieros enojados. Van todos reclamando y él así era. Pues platicas con el liderazgo de la iglesia y así son. En las juntas parece que estás en un partido político, así, pero horrible. Entonces, sí tiene que ver eso. O sea, la iglesia va aprendiendo del ejemplo del liderazgo. Por eso dice, sean ejemplo. Yo tuve que decirle una vez a una persona, ¿por qué si yo no te hablo de esa forma? ¿Por qué si soy amable contigo? ¿Por qué tú sí haces bullying a esta otra persona? Ya sea a mis hijas o a otro de los jóvenes o a otro hermano de la iglesia. ¿Por qué tú sí eres así? O sea, ¿por qué? Una vez estábamos haciendo no sé qué, algo de comida, no sé qué era, y ya cuando menos pensé, una persona estaba regañando a otra, estaba siendo muy, muy como grosera, muy así. Tuve que ir y decirle, pero ¿por qué le tratas así? ¿Me has visto a mí tratar a alguien de esa forma? Es que así soy yo, pastor. Pues o cambias o aquí vas a topar con pared. Porque si yo, el pastor, no estoy haciendo eso, pues tú, porque no es mi iglesia. No, este no es mi empresa, esto no es mi negocio, esta no es mi familia. Soy parte de esta familia y fuimos los fundadores, mi esposa y yo, pero no nos pertenece. Es de Dios. La gente es de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Esto no es un reino para mí. La iglesia no es un reino de súbditos para mí, el pastor rey. Eso no es. Somos siervos. Eso es liderazgo. Es interesante ver cómo la iglesia sí va adquiriendo con el tiempo el ejemplo del pastor, la manera en cómo se conduce, cómo habla. Por eso es bien importante ser ejemplo. Es bien importante. Dios ve el corazón de un líder y lo ideal es que Dios cuando vea el corazón sonríe. Los líderes son sensibles a las necesidades de la gente que los rodea. A mí me duele mucho cuando una persona ha recibido preparación, entrenamiento y mucha enseñanza y no es sensible. Ha habido reuniones donde se salen de control y están platicando cosas que no edifican. Se reúnen, no sé, 6, 7 personas y están platicando cosas que no ayudan, cosas que no edifican, porque siempre hay alguien que se desvía del tema y se empieza a hablar cosas que no ayudan, chisme o burla o lo que sea. Y ahí hay 2 o 3 líderes también a risa y risa que no cuidan, que no son ejemplo. Entonces yo digo, ¿qué no detectan que se salió todo de control? Una persona me dijo una vez, pastor, es que ya no fui a esa reunión, o me invitaron a una reunión, pero no fui porque se me hizo que se estaban burlando como hombres de mujeres y mujeres de hombres y se salió de control, no me gustó. Y yo sí pregunté, ¿y quiénes estaban allí? No quise, no, yo necesito saber quién estaba allí. Ah, pues fulano, 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 fulano. Ok, no, está bien, hiciste bien. Y le dije, no vayas a reuniones así. Si vas a una reunión, esté quien esté,
esté quien esté, y se sale de control esa reunión y no edifica, se sale de control, me refiero cuando ya hay chistes subidos de tono, o hay burlas, o hay crítica, o hay como una lucha entre mujeres y hombres, cosas que no edifican. ¿Usted sabe qué es? Sálgase de ahí. Sálgase de ahí, busca un pretexto. Ay, ¿qué crees? Ah, me acabo de quebrar la pierna y vengo. Pues busca un pretexto, sálgase de ahí. No participe en reuniones así. No va a salir nada bueno. Entonces, trabaje en eso. ¿Me estoy explicando? Ah, hay diligencia en el liderazgo. El Bob Pierce, el fundador de World Vision, decía, quiero que mi corazón se quebrante ante las mismas cosas que quebrantaban el corazón de Jesús. Oh, qué hermoso. Quiero que mi corazón se quebrante ante las mismas cosas que quebrantan el corazón de Dios. Eso es liderazgo, ¿sí? La primera cualidad de un líder es sensibilidad alrededor. Detectas cuando algo está mal y hablas en esa reunión. No dejes que todo se salga de control. Dentro de los jóvenes, de repente, así alguien decía, o de repente ha habido algunos que han dicho, estamos diciendo esto, pero es entre nosotros, no le van a decir al pastor. Eso no es liderazgo. Y todos los demás, sí, sí, es cierto, no hay que decirle a los pastores, aquí entre nosotros hacemos lo que sea. Y ahí están los demás. Ajá, sí. O sea, perdón, ¿qué torpeza hacer eso? Si Dios lo está viendo. ¿Cómo dices? No hay que decirle a fulano o a fulana, si Dios lo está viendo. Liderazgo es alguien que sabe tener es transparente, sabe tener comunicación directa con el pastorado, porque se preocupa por la sanidad de la iglesia. Ninguna persona así ha terminado bien. Nadie termina bien así. Entonces, usted no sea de esas personas. Amén. Verso 4. Así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. O sea, es una corona que nadie te puede quitar. Es una corona perpetua, es una corona que te la da directamente Dios. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Porque un día va a aparecer el pastor supremo y le va a pedir cuentas a usted de lo que usted hizo. Le va a pedir cuentas de a quién usted le habló, a quién le compartió, por quién oró, si fue ejemplo para los demás. Así es que, por eso digo, aunque habla aquí para un pastor o para el liderazgo pastoral, aplica perfectamente para todos. Un día, Dios nos va a dar una corona en base a lo que hayamos hecho. Hay que trabajar por ello. Lleve a cabo su vida cristiana teniendo en cuenta este versículo. Amén. Muy bien. Pues vamos a orar. Pienso que fue un tema donde toqué muchos temas muy importantes, muchos asuntos muy importantes. Así es que vamos a orar. ¿Le parece? Muy bien. Señor, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias porque podemos hablar de este tema. Gracias, Señor, porque aprendimos principios bien importantes. Señor, tú nos has llamado a ser ejemplo a todos, porque la manera en como un cristiano es, va a contagiar a los demás, va a animar o va a desanimar a los demás. Ayúdanos a abrazar todos estos principios de liderazgo. Señor, ayúdanos a ser enseñables. Ayúdanos a abrazar la idea de aprender a tener un corazón como el tuyo. No podemos ser líderes si no tenemos un corazón como el tuyo. Ayúdanos, por favor, a que no descuidemos esa parte, Señor. A veces sabemos decir y hacer las cosas, pero el corazón deja de parecerse al tuyo. Solo es cuestión de tiempo para que eso se venga abajo. Solo es cuestión de tiempo para que se pierda credibilidad o para que vuelva a salir el corazón necio de nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor. Dígale ahí donde está, Señor, úsame. Úsame, Señor, de esta forma. Ayúdame a hacer equipo con mis pastores. Ayúdame a hacer equipo con la iglesia. Ayúdame a hablar una misma cosa con la iglesia. Porque todos hablamos lo que viene en tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder ser enseñable. Ayúdame a ser corregible. Muéstrame cuán importante es ser diligente en lo que hago para ti. Ayúdame a no dejar para después las cosas que tienen que ver con ser ejemplo.
que tienen que ver con ayudar a alguien más. No me permita, Señor, por favor, si puedo ayudar a alguien de la iglesia, orando por él, escuchando su necesidad, solamente oírlo así rápido. No, Señor, enséñame a dedicarle tiempo a esa persona. Tú me llamaste a ser discípulos y estos principios de liderazgo son bíblicos. Gracias por hablarme tan claramente en este texto. Yo te pido que hagas de esta congregación, el Arca, una iglesia donde todos estamos en el enfoque de aprender a tener tu corazón. Ayúdanos, por favor, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos. Perdona por los momentos, Señor, donde ha habido negligencia, ha habido apatía, ha habido desconexión de ti. Se ha quedado mal en ministerios que se han pedido. Y toda la iglesia padece porque alguien queda mal y hace quedar a los demás. Desde la persona que pone los sobres, Señor, a quien toca, a quien... Nadie, Señor, es un ministerio más o menos importante que otro. Todos somos llamados a servirte, pero también todos somos llamados a cuidar de la salud espiritual de los demás. Tú en este texto llamas a cada uno de nosotros a cuidar de la iglesia, de la gente. No habla del edificio, habla principalmente de la gente. Ayúdanos a cuidarnos unos a otros. Gracias, Señor, que esta iglesia, te pedimos, por favor, que nos dé la sensibilidad para que como iglesia podamos ser una iglesia lista para escuchar a los demás, lista para orar por los demás, para darles un consejo y también lista para corregir cuando alguien está diciendo algo equivocado. Corregirle en amor, pero sí corregirle. Ayúdanos, Señor, por favor. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Amén. Amén. Bueno, yo creo que fue un tema amplio. Me gustó el tema, no sé a usted, pero fue un tema amplio. Le animo a que se quede con nosotros. Vamos a tener los grupos vida en este momento. Vamos a orar nada más por diezmos y por ofrendas. Acompáñeme, voy a hacer una oración y así terminamos. Pero antes les recuerdo que terminando esto tenemos una plática un poquito más profunda acerca del liderazgo y todos los que participen les animo a platicar, a comentar. Es para eso, para comentar, ¿ok? Si quiere puede acompañarnos, aquí le dejo en la descripción el link o la liga para que entre y ahí puede ir con hombres, con mujeres, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a terminar orando por los diezmos y por las ofrendas y luego va a aparecer o ya está apareciendo los datos de dónde puede dar un depósito, etcétera. ¿Sí? Acompáñenme, no hemos terminado, vamos a orar, ¿sí? Señor, en esta hermosa noche, te damos gracias, Señor, porque pudimos hablar de este tema. Gracias porque tuvimos los medios económicos para poder transmitir, pagar internet, tener una cámara y todos los gastos que se están haciendo. Te agradecemos por las personas fieles que saben que la iglesia funciona con medios económicos también, porque todo cuesta, la luz cuesta y todo lo demás, Señor. Gracias porque podemos tener sillas y todo para venir a tener un servicio aquí y transmitir aquí en vivo los domingos, porque hay personas que entienden que tú vas a bendecir, pero a través de nuestras economías. Ayúdanos, por favor, a tener bien claro, Señor, que no te damos un diezmo, una ofrenda a ti. Regresamos lo que es tuyo en realidad. Y que cuando damos una ofrenda, sembramos en el reino de Dios. Y tú lo ves. Y tú recompensas a cada quien según lo que haya dado. Bendice a aquellos que no tienen trabajo, Señor. Todos debemos de trabajar. Bendice a todo aquel que no tiene trabajo y al que tiene trabajo, ayúdale, por favor, bendícenos, por favor. Bendice este dinero, estos diezmos, estas ofrendas. Bendice nuestros trabajos, Señor, también. Todos tenemos acá un trabajo. Bendícelos, por favor. Gracias te damos, Dios, por lo que nos has dado hasta hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, aquí están los datos entonces de diezmos y ofrendas.
hágalo con gozo, por favor, ¿ok? Siempre que llegue el momento de diezmos y ofrendas, demos con gozo. Nosotros nos dimos inclusive a nosotros mismos, dejamos nuestros trabajos hace muchos años, ya los retomamos, mi esposa y yo retomamos nuestro negocio. Cuando alguien llega a la iglesia a servir, viene de la escuela o de su trabajo, o sea, todos damos siempre algo extra para que esto funcione y más gente conozca a Jesús. Amén. Es que hay que darlo con gozo. Bueno, me despido de ustedes, Dios los bendiga mucho. Lo esperamos por acá el domingo, sigue todo en pie, nos vemos acá el domingo a las 11 de la mañana. El viernes hay oración a las 6 de la mañana. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Un abrazo, por favor.